Este viernes, aquí en Atypical TV, vino con Alex Enrique de la Madrid. Sé que tienes esta intención de ser candidato a la presidencia en 2024. Entonces ahí hay muchas dudas. ¿Sí te has referido a tu padre como tu mejor amigo? Pues yo creo incluso. que sí. Yo creo que lo fue. La verdad es que lo fue. Porque realmente un amigo es alguien con quien conversas, él te interesa su vida, a él le interesa la tuya, ¿no? Intercambias puntos de vista, él era presidente, yo estaba estudiando en la UNAM, acompañamos a mi papá a Inglaterra, ya que salió la serie de The Crown, pues vamos a echarle un poco, ¿no? Pues sí. Ya estamos en gastos. Entonces, el príncipe Charles le pregunta a mi papá, oiga, ¿y cuánto tiempo dura un presidente en México? 6 años, dijo, qué maravilla, se acaba. ¿El hecho de llevar el apellido de la Madrid ya te hace vulnerable? ¿Más vulnerable, digamos, que a otros? No, eso no. Yo digo que la autoridad es algo que se gana, el respeto se gana, no te lo da una posición nada más o un título. No te lo da ni ser el padre, ni te lo da tener una posición de una empresa o no. El respeto se gana. Reconocer que te equivocas para mí no es un signo de debilidad, al contrario, te da autoridad. Y eso, entonces pues sí, me equivoqué, la regué, me ganó en este caso el coraje. O me ganó, ¿no? Me enojé, perdón. Yo sí creo que los perdones además son muy útiles. O decidimos ser un país desarrollado, que es un país más justo, más parejo y de clases medias y en libertad, o nos dejamos llevar a la inercia para acabar como los venezolanos. ¿No vamos a tomar vino? Yo estoy tomando. ¿O nomás es para la foto? No, yo estoy tomando, porque... como no, por favor, de eso se trata, de que no. Hola, ¿cómo están? Es viernes y como todos los viernes, ¿quién creen que vino con Alex? Está aquí con nosotros Enrique de la Madrid. Qué placer. El gusto es mío, gracias por invitarme aquí a compartir este vino contigo. Sí, espero que sea un vino agradable, que sea un relajado viernes para ti. Y pues a mí me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, porque es la primera vez que tengo oportunidad de hablar con un político, ser humano. No quiero hablar con el político, quiero hablar con el hombre, con el ser humano, justo porque yo creo que me incluyo dentro de la gran mayoría de los mexicanos que cuando hay elecciones de cualquier tipo, lo que vemos es un espectacular en las avenidas, vemos un panfleto, vemos su nombre, vemos su cara. Si tenemos suerte, escuchamos alguna entrevista con sus promesas de campaña y este tipo de cosas, pero no conocemos al ser humano. Pues es importante, ¿no? Porque al final del día, antes que nada, somos personas, ¿no? O sea, si antes de ser un artista, antes de ser una cantante, antes de ser alguien que se dedica al servicio público, somos personas. Y bueno, somos una mezcla, ¿no? Al final del día somos lo que hacemos, somos las personas, y qué bueno que me das la oportunidad de platicar y también de platicar contigo. O sea, a mí me da mucho gusto, te digo, porque sé que tienes esta intención de ser candidato a la presidencia en 2024. Entonces ahí hay muchas dudas. Primero en esta parte de conocerte como hombre en familia, como es inevitable, es como yo cargo el ex Timbiriche a donde sea que voy. No es como mi apellido, ya no sé si me conocen más como Bauer o como ex Timbiriche. Yo digo que es un matrimonio, separación, divorcio, porque a veces soy Timbiriche y a veces soy ex Timbiriche. Okay. Tú siendo hijo de, ¿cómo vives eso? Bueno, primero ya pasaron muchos años. O sea, yo, pues sí, digo. Sí, pero ya pasaron el muchos de la años. Madrid es de la Madrid. Sí, a ver, de la Madrid es de la Madrid, del cual, por cierto, además yo me siento muy orgulloso, porque al final del día, pues vamos por partes, ¿no? Primero, yo he sido una persona muy afortunada de haber contado con 2 padres extraordinarios, porque ellos también, antes de ser servidor público, mi papá, mi mamá, en fin, pues antes que nada son seres humanos también. Y conmigo, con mis hermanos, pero hablaré de mí, conmigo siempre fue una relación muy afectuosa, muy cálida, muy de amigos también, que yo creo que fue algo muy bonito. O sea, yo de mis papás llegué a ser también, creo que muy buenos amigos. Sí, te has referido a tu padre como tu mejor amigo. Pues yo creo incluso. Que sí. Yo creo que lo fue, la verdad es que lo fue.
porque realmente un amigo es alguien con quien conversas, él te interesa su vida, a él le interesa la tuya, ¿no? Intercambias puntos de vista, él era presidente, yo estaba estudiando en la UNAM, él era abogado, yo también me interesó el derecho, entonces había muchos temas en común, ¿no? Y eso pues te une. Yo creo que las relaciones al final del día, alguien me decía, tiene que haber frecuencia e intensidad. Y aquí había frecuencia e intensidad. O sea, frecuencia porque nos veíamos diario, ¿no? En una etapa en donde yo era estudiante con mis papás, e intensidad pues porque hablábamos de cosas pues, intensas, ¿no? Que nos unían, ¿no? Exacto, entonces, tenían muchas cosas en común. Entonces, pues para mí fue una época en ese sentido extraordinaria, no solamente de la vivencia, de ver desde esa plataforma un país, sino también de conocer a tus papás a plenitud. Entonces me siento yo muy, muy agradecido con la vida, muy agradecido con esa etapa y muy agradecido con ellos. Esto me estás platicando cuando ya tu papá es presidente. Así es. Yo quiero saber cómo fue el cambio. ¿Cómo vives tus...? Porque dices que además tenías 20 años. Sí. ¿Cómo es tu niñez? ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo es este cambio además? Porque... Sí, claro. Pues es un creo cambio... que somos... Nada, o sea, deben de ser cuántas personas que puedan decir que pues su papá es presidente. Una familia cada 6 años en México nada más, ¿no? O sea, una familia sí. cada 6 años, ¿no? Sí, es como... Pues sí, es una excepción, ¿Qué ¿no? lo dirías? ¿Como privilegiado? ¿Como de suerte? En el buen sentido, bueno, a ver, es suerte si tú eres la persona que estás acompañando a tu papá. En el caso de mi papá, pues no solamente suerte, hubo mucho trabajo para llegar ahí, ¿no? Pero me regreso un poco antes, como dices. A ver, primero, nosotros, y yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, nosotros nacimos como una familia de clase media mexicana, clase media. Mi papá es de Colima. A los 2 años que tenía mi papá de edad, le asesinan a su papá. ¿Sí? Mi abuelo era abogado, llevaba un tema donde él tenía su despacho pegado a la casa donde vivían. Llega aparentemente la contraparte, se hacen de palabras, saca la pistola y mata a mi abuelo. Y como de película, mi abuela oye el disparo, llega a la oficina y se le muere su marido en las manos. ¿Lo estás contando además como con un gesto de sorpresa? ¿O qué es así como...? No, pues un gesto de tragedia. Ajá, o sea, pero te veo como esto, ¿ves? Así como contándolo como si me estuvieras platicando como el tráiler de una película. O sea, pues porque yo lo escucho así, es rarísimo. Bueno, pues yo sí te es lo digo. extraordinario. No, si te lo digo no es la intención. La intención es más bien demostrarte primero, un poco platicarte el origen de dónde viene mi papá. O sea, viene de una tragedia personal, en donde a los 2 años... Matan a su padre. Matan a su padre y mi abuela está esperando a su hija. O sea, porque mi tía Alicia, pues... van a ser después sin padre, ¿no? Entonces se vienen a la Ciudad de México, mi abuela los quiere sacar de la tragedia, vienen a la Ciudad de México, vendieron bienes que tenían allá y pues se vienen a hacer vida, ¿no? En algún momento de las cosas, porque mi papá no creas que te platicaba mucho de estas cosas, son de las cosas que vas después descubriendo. Mi abuela pone una casa de visitas, donde llegan estudiantes de la provincia, muchos de Colima, donde vienen a estudiar a la Ciudad de México y pues ella los atendía, ella les servía, ¿no? Entonces, por eso mi papá también de alguna manera, además de seguramente genético, pero pues también fue una persona que desde muy joven pues hizo muy responsable, se sintió un poco como el hombre de la casa, ¿no? ¿Por qué crees tú que no te platicaba de esto? O sea, que son cosas de las que te vas enterando pues yo después. Creo que primero porque no fue yo creo una persona que en su cabeza dijo, bueno, pues es lo que me tocó. Es lo que me tocó y lo que a mí me toca es avanzar y cuidar a mi madre y trabajar y sacar una carrera y cumplir una aspiración. Entonces, no era una persona que nos estuviera diciendo, y mira lo que a mí me pasó, ¿no? Mira lo que a mí me pasó, nada, oye, pues soy yo. Entre otras cosas te refleja una persona que no era de muchas lecciones, sino que él más bien te daba lecciones con el ejemplo. Bueno, entonces somos 5 hermanos, yo soy el del medio, vivíamos edades... sí, tienes un hermano mayor. Yo tengo, a ver, una hermana mayor. Los 3 primeros somos más o menos parejos, mi hermana es la mayor, después Miguel como un año después y 1 año y medio. Okay. Y luego ya hay otros 2, Federico y Gerardo, que son 4 y 8 años de diferencia. O sea, yo le saco 8 años a mi hermano menor. Que ya a estas alturas casi estamos iguales. Sí, se va cortando la distancia. 8 años eran muchos, ¿no? Y bueno, ¿de qué me acuerdo? Pues de haber ido a la escuela, de cómo mi mamá nos llevaba en la mañana, pues ahí medio en tubos en la mañana te lleva a la escuela, hacíamos rondas con amigos que vivían cercanos.
me acuerdo mucho vivíamos cerca del Parque Hundido, que está en la Ciudad de México, Liverpool Insurgentes, en fin, una familia normal. Y una mamá que estaba preocupada mucho, a la que se le recargó más la parte de la familia, porque mi papá desde muy joven pues, siempre trabajó mucho, ¿no? Ajá. Entonces, me avanzo, llego yo a la preparatoria, Escuela Moderna Americana, desde el kinder estuve ahí hasta mi preparatoria, y ahí yo te diría que sí fue un cambio muy dramático, cuando a pesar de que él era secretario de Estado y sabíamos que estaba en las posibilidades de aspirar, pues no es lo mismo estar en la aspiración que de repente resultar ser el precandidato y luego candidato, ¿no? Sí. Entonces sí, fue un cambio de vida, pero de las cosas que ellos nos enseñaron mucho es que siempre fue la conciencia de esto se acaba, ¿eh? O sea, esto es muy importante, o sea, esto se acaba. O sea, lo que va a empezar apenas... Lo que va a acabar apenas... Tiene un fin. Tiene un fin, y la vida es más que esto. Ajá. Entonces todos un poco como que creo que fuimos absorbiendo que era una etapa muy importante de nuestras vidas, pero eso no eran nuestras vidas. ¿Sí? Eso no nos definía. Sí te marca, sí te deja muchas cosas, pero al final del día, bueno, pues saliendo de ahí, que yo tendría seguramente 26 años, pues empiezas tu vida, la tuya, ¿no? La propia, ¿no? Ajá. Entonces, pues nada, una experiencia muy rica porque pudimos, como mexicanos, mi hermano Miguel y yo suspendí mi entrada a la UNAM un semestre, Miguel ya estaba en la Ibero, sale un semestre y acompañamos a mi papá a la campaña. Entonces prácticamente eran campañas larguísimas, visitabas todo el país, ¿no? Reuniones con campesinos, reuniones con obreros, reuniones con académicos. ¿Por gusto? Sí, claro, por interés. Por interés. Por interés de tu hermano y tuyo. Sí, claro. O sea, que tu papá los invitaba a ir y entonces pues más bien surgió la oportunidad de decir, oye, a ver, pues esta es una oportunidad única, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a acompañar al candidato a la presidencia de la República? ¿Y qué pasa si dejas un semestre sin estudiar? No pasa nada, ¿no? Pero sí tenían este gusto, o sea, sí les gustaba. Tu hermana no. Pues yo no sé si la invitaron. Por eso va, porque muchas veces es una cosa como de invitación, pero te tiene que gustar. Pues yo creo que era invitación y como bien dices, de interés, ¿no? O sea, decir, oye, a mí me interesa, ¿tienes inconveniente que te acompañemos? Ajá. Y yo creo que también para él mismo dijo, pues sí, ¿no? Porque si no me la voy a echar aquí solo a ver cuánto tiempo. ¿Tu mamá tenía algún temor en eso? Mi mamá combinaba, porque mi mamá acompañaba en muchas etapas, pero también había dos hijos. Casa, claro. Había dos hijos mucho más chicos, ¿no? Claro. Entonces la combinaba y nosotros también a veces mi mamá tenía sus propias actividades, se acostumbraba así, ¿no? El candidato hacía sus actividades, la señora hacía sus actividades y en algunos eventos coincidían juntos. Y a veces uno también decía, a ver, aquí te voy a acompañar a ti, ¿no? A ver, es un tema que en el fondo también afecta tanto a la familia, que también es un tema de familia. Oye, nos vamos a acompañar, ¿no? Entonces, pues eso fue. Ya avanzado el tema, yo creo que por ahí de marzo, yo ya sentía también el deseo de iniciar mi vida. Dije, ya tampoco quiero nada más aquí andar siguiendo. Y es que entré a estudiar Derecho en la UNAM. ¿Qué aprendiste en esos años de acompañar a tu padre? A ver, primero aprendí que tenemos un país maravilloso. Ajá. O sea, porque tenemos un país maravilloso. Aunque lamentablemente muchas veces tendemos a ver más, es humano, los problemas, los retos, ¿no? Las dificultades. Pues yo desde entonces aprendí a ver que teníamos un país maravilloso. ¿Qué es lo que más recuerdas que te haya maravillado en ese momento con tus años de adolescencia? O sea, que hayas salido y que hayas dicho, esto no me lo imaginaba, que es mi país. A ver, el entusiasmo de la gente, ¿no? Okay. O sea, las campañas en ese momento, a pesar de que era un momento que te decía yo que era un momento muy difícil porque nuestra economía estaba empezando a entrar en una crisis muy profunda. ¿Tú ya eres consciente de esa crisis? Sí. Porque lo platicábamos y te dije, yo no tenía la menor idea de que había broncas. Bueno, primero eras y eres mucho más chica que yo. Bueno, ya se cortó también como con tus hermanos. Mucho menos en tu caso. La otra sí, o sea, yo estaba en tercero de preparatoria. Yo ya había acabado la preparatoria, ¿no? Yo a esta edad ya estás consciente. Y obviamente yo ya estaba interesado en estos temas, ¿no? Me llamaban la atención. Pues desde entonces me acuerdo que en la Moderna Americana estudié Área 4, ¿no? ¿Qué era eso? Pues los que van hacia economía, derecho, temas de historia. O sea, yo estaba obviamente en ese sentido plenamente consciente. Y entonces, ¿qué ves? Pues un México maravilloso donde te toca un día estar en Chiapas y ver la selva lacandona y de repente te toca estar, pues no sé, vas a la Sierra Tarahumara y ves las ciudades coloniales. ¿Qué me llamaba la atención? Los eventos eran masivos, eran enormes, ¿no?
llegar de repente a algunas ciudades y verdaderamente que te llevara 10 cuadras, llegar quizá a un podio. A un podio, ¿no? Y ver el entusiasmo de la gente hablando, los discursos, ¿no? Y a mí algo que me gustaba mucho, porque siempre tenía un poco esa parte también medio académica, me interesaba mucho esa parte donde había reuniones, ya no tanto de política, sino de políticas públicas. A ver, ¿cuáles son los problemas que vamos a tratar hoy? En ese entonces hicieron una serie de giras que se llamaban prioridades nacionales. Entonces, ¿cuáles son las prioridades nacionales? A ver, el cuidado de las selvas y de los bosques. A ver, el tema del agua. A ver, el tema del empleo. Y a mí esas cosas me interesaban, porque oías a mucha gente muy inteligente. ¿Te permitían la entrada? Sí, claro. Por ser... Bueno, o sea, sentadito. Sí, pero sentadito discretón. Escuchando, aprendiendo. Sí, bueno, eran muchos los invitados, pues ahí nos ponían unas sillitas ahí de manera discreta y escuchar, Que yo creo que ese es un hábito que todos tenemos que retomar, que es escucharnos, ¿no? No nomás escucharse uno mismo, hay que escucharnos. Porque este país está hecho de gente con mucha experiencia y está hecha de gente... con mucha sabiduría que te da la vida y nos tenemos que escuchar. ¿A qué gente te refieres cuando dices esto? A cualquier gente hoy en día, cualquier gente tiene, fíjate, me gustó, no sé dónde lo escuché el otro día. Estamos en un mundo donde la gente está un poco harta de los expertos, ¿sí? De los expertos. De los que generalmente tienen la palabra. Los que se dicen expertos. Y le escuché a alguien que me dice, oye, sí, pero todos tenemos saberes. Porque todas las personas, por el hecho de vivir, tenemos experiencias y tenemos conocimientos. Entonces, yo creo en la mezcla. Yo creo sí que hay expertos que le han dedicado más tiempo a profundizar algo, pero hay que escuchar a todos porque todo mundo tiene saberes. Entonces, ¿pero cómo podrías llegar a escuchar a todo mundo? La primera, la actitud y el deseo de escuchar y de entender. O sea, lo primero es que tienes que salirte de la arrogancia de pensar que tú tienes todas las explicaciones, sabes todo, y el solo hecho de tener el interés de escuchar hace que tus orejas se abran. Porque para eso nos pusieron dos, ¿sí? Y yo creo que nos pusieron dos, una, para escuchar unas cosas, quizá de un lado, unas cosas quizá los problemas, las preocupaciones, pero nos pusieron otra, para también escuchar las cosas, las oportunidades, en fin. Y los ojos lo mismo, ¿eh? Nos pusieron unos para ver problemas, pero nos pusieron otro también para ver diferentes puntos de vista. Lo que voy yo es que en un mundo como en el que vivimos hoy, tan plural, tan complejo, lo que hay que darse la oportunidad es de escuchar los diferentes puntos de vista y tratar de hacer un esfuerzo para ver en cuáles coincidimos, en cuáles nos ponemos de acuerdo. Cuando hablas en plural, o sea, en cuáles coincidimos, en cuáles nos ponemos de acuerdo. Los mexicanos. Pero yo lo que quiero saber es qué pasa cuando escuchas de un lado y escuchas del otro, qué pasa en tu adentro, que se juntan las dos, cómo haces cómo decides qué es lo que vas a hacer, a final de cuentas, de tener dos opiniones porque tienes dos oídos y porque tienes dos ojos, y cómo tomarías una decisión o cómo tomas una decisión a final de cuentas. Pues a ver, te pongo quizá casos concretos, no sé, por donde yo he pasado, ¿no? He estado en diferentes posiciones del gobierno, del sector privado. ¿Qué haces? Lo primero es escuchar. Porque muchas veces llegas a lugares donde no sabes todo lo que saben los del otro lado. Primer tema, vamos a exprimirlos. Vamos a oír qué es lo que te tienen que decir. Después, en mi caso, porque nomás te puedo hablar del mío, soy una persona de estudio, me gusta estudiar. Entonces también oyes por un lado, pero estudias del otro. Y yo creo que eso te da criterio. Te da criterio para decir, oye, esto que me están diciendo me hace sentido, esta parte sí, esta parte no. O sea, la otra también es tu experiencia, ¿no? Tu propio bagaje, lo que has ido aprendiendo. Pero lo que sí siempre tiene que ser es tener los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos y tener la disposición a siempre continuar aprendiendo. Y yo creo que así es como salen las cosas. Así eres en tu vida personal también. Sí, así soy. Y así soy, pues hasta como es hoy en día, ¿no? O sea, tus hijos, pues al final del día también son tu propia escuela en muchas cosas, ¿no? Ya la generación de la que yo formo parte, hemos hecho un esfuerzo para que nuestros hijos también de alguna manera sean nuestros amigos, ¿no? Entonces tienes que hacer... A veces es, oye, aquí soy tu papá, pero la verdad, si yo tuviera que escoger, primero quiero más que me quieras a que me temas. ¿Y de eso depende? O sea, esa pequeña línea casi, ¿no? Invisible, en que si das un permiso pierdes quizá la amistad. O sea, ¿dónde está el límite de la autoridad y la relación?
Yo digo que la autoridad es algo que se gana, el respeto se gana, no te lo da una posición O nada un más título. o un título, no te lo da ni ser el padre, ni te lo da tener una posición de una empresa o no. El respeto se gana. Y yo creo que se gana, o te lo vas ganando, cuando la gente, en este caso tus hijos, van viendo que los tomas en cuenta, que los escuchas. La otra, no es privilegio nada más de un joven equivocarse. Los adultos nos equivocamos. Reconocer que te equivocas para mí no es un signo de debilidad, al contrario, te da autoridad. Y eso, entonces, pues sí, me equivoqué, la regué, me ganó en este caso el coraje, o me ganó, no, me enojé, perdón. Yo sí creo que los perdones además son muy útiles, si los dices sinceros, ¿no? Los pides. Entonces, bueno, pues eso. No puedes ser muy diferente a como eres en tu casa, como eres tampoco en tu vida profesional. Pues no, pues eres más o menos, esencialmente tienes que ser la misma persona. ¿Eso lo viste tú en tu casa? O sea, ¿lo viste tú con tus padres? Bueno, ellos eran un poco más, en esa generación era un poquito más de la autoridad, pero yo sí. O sea, cuando la autoridad o sea, por decirlo así, cuando les di todo ese respeto era justamente cuando se acercaron en plan de amigos y decir, oye, pues aquí tenías razón. Pero el respeto por la relación que tienes con ellos, Sí. no el respeto por la investidura y la profesión y el puesto que tienen. Pues el respeto otra vez, el respeto que te da el sentirte escuchado, el sentir que te tienen un lugar, el sentir una palabra que yo creo que hoy en día seguramente en el mundo el sentir que tratas a la gente con dignidad. Mira, me acuerdo de haber visto una película, creo que era de Mary Streep, no me sé el nombre. La trama era algo así. O sea, hay que buscarla. La trama era algo así. Estaban, creo que en un campamento, esto era en Australia, tenían un bebito, llega uno de estos como lobos o perros lobos, como dingo, y se llevan al bebito. Y después viene todo el juicio de que empiezan a culpar a los padres de que ellos hubieran sido, ¿no? Y pues estos se defendían. ¿Y por qué se defendían? Dice, es que tenemos que defender el honor, la honra. Y dices, sí, es que el honor solamente lo defiende quien lo tiene. ¿Sí? Hay cosas, la dignidad es algo que se tiene que defender. Entonces, cuando tú tratas a la gente con dignidad, pues la gente yo creo que entonces te trata con respeto. ¿Cómo es el cambio para ti, de manera personal, de que tu papá es el presidente y este cambio de decirme que vives en una casa cerca de Parque Hundido donde van a la escuela y tal, a moverse a Los Pinos? O sea, yo me pregunto de verdad, ¿cómo le dices a tus cuates vengan a la casa? Pues les hablabas por teléfono. No, ya sé, pero me refiero a, no, así como pues quieren la dirección, necesitan la dirección. O sea, domicilio conocido, exacto. ¿No? Domicilio conocido. ¿Cómo es esto? Pues es eso, a ver, finalmente esa es una parte también, bueno, una es, ¿qué era y qué debe ser Los Pinos? ¿No? O sea, ¿qué era? Pues era la casa que le presta el Estado mexicano a la familia del presidente mientras está en turno, nada más. Vuelve a ser otra cosa finita, ¿no? Pues sí, ¿y de quién es esa casa? De la nación. Que, como en muchas otras partes del mundo, se acostumbra que haya residencias oficiales que se la prestan al primer ministro, al presidente, a lo que sea. Y cuando se va, devuelve las llaves y se va, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, ¿cómo son Los Pinos? Que además la gente los puede visitar. Pero vale la pena un poquito de historia. Pero me gustaría además saber cómo la viviste tú, porque nosotros la podemos visitar. Bueno, a ver, como visitamos una casa oficial, ¿no? O sea, con las manos amarradas, casi de no tomen fotos, no toquen, no, pero tú sí, a ver, habitabas esa casa. Sí, a ver, tú es una casa que de alguna manera combinaba unas oficinas donde despachaba el presidente y tenía sus reuniones, y a unos cuantos metros está la residencia Miguel Alemán, donde vive la familia del presidente. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde hay muchas habitaciones donde no las puedes cambiar ni modificar, en México lamentablemente no hemos tenido esa costumbre, entonces prácticamente la familia que llega la cambiaba y totalmente. La decora como quiere. Sí, entonces en nuestro caso, que eso también ayudó, nos trajimos todos los muebles que teníamos de la casa de Francisco Sosa y todos nos los llevamos a Los Pinos. Entonces, la sala, pues se parecía a la sala que tenías. O sea, seguía siendo tu sala y tu recámara. Y mi recámara, pues era la recámara en donde yo dormía en mi casa anterior y pues acá. Entonces, con tus pósters de música pues, y todo. Entonces, de entrada, pues eso ya te hacía de alguna manera sentirte un poco en casa.
La segunda ¿Eso de quién fue decisión? Pues de mis papás, papás? de los dos, porque andábamos en ese entonces en una crisis económica, él sabía también, en su momento había en la campaña hablado del tema de la renovación moral de la sociedad, entonces también es un tema como un pronunciamiento, vamos a hacer las cosas con discreción, ¿no? Entonces, bueno, y además, ¿qué íbamos a hacer con los muebles que dejabas en la otra casa? La casa se iba a quedar sin utilizar, ¿no? Entonces, mi primera reflexión es, vivías en la segunda parte, en el segundo piso de la casa, nos repartimos los cuartos, ¿no? A mí me tocó estar cerca de donde estaba la habitación de mis papás, pero acabas viviendo la casa como si fuera tu casa. O sea, pues como es una casa... Digo, ya que lo sacaste, ¿cómo fue esa repartición? Porque me da curiosidad. Pues ya no sé bien por qué fue de una manera, yo creo que, mi hermana quizá con más prioridad, mi hermano... Se ríe. Sí, pues sí, ¿para qué la hacemos, no? ¿Para qué la hacemos? ¿Tu hermana sientes que ha tenido prioridad? Además, por ser la única mujer, imagínate. Exacto. La mayor y la única mujer. Exacto. No, pues siempre, en eso. ¿no? Está bien que, ¿no? No, sí está bien. Pero digo, oye, y además no teníamos problemitas de dónde escoger cuartos, porque sí alcanzaban. Sí había varios. Sí alcanzaban, okay. ¿no? Sí alcanzaban. Ajá. Entonces, bueno, vivías, lo que te transmito es que vivías, en tu casa, pero en otra dirección. Exacto. Y también con esta idea, a ver, y así es la vida. Mientras tienes esto, lo disfrutas, lo gozas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero y se puede también acabar. sabes que no se puede, se va a acabar. No, me refiero porque lo dices como algo que es una enseñanza de vida. Sí, claro que lo es. De que no todo es necesariamente para siempre, ¿no? Exacto. O sea, que lo que tengas lo disfrutes. Sí. Con la idea de que a lo mejor mañana no está. Esto era definitivo. Y en este caso no había ni la duda, ¿verdad? No, claro. O sea, tiene fecha de entrada y fecha de caducidad, ¿no? Lo cual, déjame decirte, a ver, voy a decir una cosa así de estas anécdotas. Por ya favor. Ni modo, ¿no? Sí. En un viaje que acompañamos a mi papá a Inglaterra, ya que salió la serie de The Crown, pues vamos a echarle un poco, ¿no? Pues sí. Ya estamos en gastos. Entonces, el príncipe Charles le pregunta a mi papá, oiga, ¿y cuánto tiempo dura un presidente en México? 6 años, dijo, qué maravilla, se acaba. Entonces, sí, o sea, el ser humano también... ¿Se cansa? También se cansa, ¿no? De estar todo el día en la exposición y los medios y que si los paparazzis y lo que sea. Entonces, este señor, la reacción que fue, qué maravilla, solamente 6 años, ¿no? Y uno diría, en el mundo normal, ¿quién quiere dejar de ser príncipe? No, sí quiere uno dejar de ser príncipe. ¿Y entonces tú por qué quieres volver a ser príncipe? Ya pasó muchos años. Ya descansé. Ya descansé. Quiero regresar. No, y además porque sabes también que sería finito, ¿no? A ver, por varias cosas. A ver, primero porque no voy a ser muy serio porque no debe de ser esto demasiado serio. Bueno, debe ser como tú quieras que sea. Bueno, porque yo estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado de lo que está pasando en el país. Estoy muy preocupado. Sí. Y porque yo sé que podemos tener, si trabajamos todos juntos, un mucho mejor país. ¿Sí? Y a mí no me parece bien que si ve uno que podemos tener un mucho mejor país, no luchemos por ese país, que nos toca defender a todos. Y algunos, además, la vida nos ha dado oportunidades especiales y esas oportunidades también llevan responsabilidades. Así un poquito nací y así me educaron. Entonces, no es que, y nomás para ir por partes, a mí ahorita, digamos, mi preocupación principal más bien es en generar una alternativa, una visión diferente, para que los mexicanos tengamos de dónde escoger. Porque yo creo en eso, en la posibilidad de escoger, de tener opciones. Y en la vida política de un país, los mexicanos, las personas debemos de tener opciones. Y otra vez, los 2 ojos y los 2 oídos. Hay una versión de un México a donde podemos ir. No me gusta, no la comparto. Bueno, pues entonces pon otra versión sobre la mesa y dinos a ver por qué crees que esa puede ser mejor, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que estás viendo que no te gusta? A ver, hay muchas cosas que no me gustan. Primero... Aquí tenemos todo el tiempo del mundo, vino para dar y regalar. Para rato. A ver, yo hay muchas cosas que coincido y comparto con las cosas que el presidente declara. Y yo creo que hay cosas que son muy positivas. La primera, poner sobre la mesa que hay un México rezagado que se nos ha venido quedando atrás. Hay un México de gente pobre que se nos ha venido quedando atrás. Y dirá uno, ¿y eso no lo sabías? No, sí, yo sí lo sabía. Pero el sentido, la conciencia de la sociedad sobre el tema no estaba donde tiene que estar, ¿sí? Y esto no es un tema nada más de México, nos ha pasado en el mundo.
Es un mundo donde ha crecido mucho, la economía ha prosperado, se ha generado riqueza como nunca en el mundo, como nunca. Y estoy convencido de que en el mundo todos hemos avanzado, nada más que unos han avanzado mucho más. Hoy además es más visible las diferencias. Antes no sé, quizá había alguien atrás de un muro, no sabías ni cómo vivía, quizá vivía como rico, pero no lo sabían los demás. ¿Dices en el país o dices de manera global? O sea, como por ser exponencial. O sea, es que el mundo está en México. Ajá. O sea, México está en el mundo, ¿no? Entonces, esto que describo de México ha pasado en el mundo. Entonces, hoy en día, por un lado, repito, se ha generado una enorme capacidad de riqueza. Yo creo que todo el mundo ha prosperado, sí, pero no hemos prosperado al mismo nivel y las diferencias se han hecho más grandes. Y las otras se han hecho más evidentes. Y la gente que se va quedando atrás dice, ¿y yo por qué me voy a quedar atrás? En México hay estadísticas, Coneval, de que le lleva a una familia pobre 3 generaciones salir de la pobreza. Yo, si estuviera ahí, no tendría tiempo ni paciencia. Y mucha gente ya tampoco la tiene. Entonces, me parece que generar conciencia de que esas desigualdades no son aceptables, eso es algo que yo creo que el presidente ha aportado y eso es bueno. Donde empiezan las diferencias es pues el caminito, la forma de hacer las cosas. Porque para que salga uno de la pobreza, primero la economía tiene que crecer, tiene que prosperar. Y una cosa muy básica, y no me voy a meter muy técnico en eso, pues es que haya confianza para invertir. Y México es un país donde se está perdiendo la confianza y si no hay inversión, no hay crecimiento económico y si no hay crecimiento económico, no hay cómo repartir. Eso es lo que te molesta. Me molesta y me preocupa enormemente porque el mundo de hoy es como una bicicleta. O pedaleas o te caes. ¿Sí? Bueno, de las bicicletas también tienes mucho tema de qué hablar. ¿Por qué razón especial? No, porque fomentas mucho el uso de las bicicletas, también te he oído en eso. Entonces quiero ver cómo la relación... Lo vinculamos. Exacto. A ver, yo estoy convencido de que en el mundo en el que vivimos hoy en día, México y el mundo, primero es el mejor mundo que hemos vivido. ¿Sí? Datos. 1850, 1810, el 90% de la gente del mundo vivía en la miseria, el 90%. Hoy en día somos muchas más personas, pero la proporción es al revés. La tecnología, lo que hemos avanzado. Entonces no hay pretexto para que no a todos nos vaya mejor, pero en especial a los que se nos han venido quedando atrás. ¿Por qué se han quedado atrás? Se han quedado atrás yo creo que por varias razones y pongo ejemplos. O sea, es un mundo que compite más, entonces de repente, no sé, una fábrica de coches quiere competir con otra fábrica de coches en otra parte del mundo. Y dice, pues vamos a automatizarnos para bajar costos. Perdóname, adiós, gracias, ya no te necesito. Sí, a todos los empleados. ¿No? Entonces, tú que te había llevado muchos años prosperar, habías arrancado en un puesto modesto, fuiste avanzando, prosperaste, llegaste a tener tu casa, mandaste a tus hijos a la universidad y vas bien, de repente te dicen, ya no te necesitamos. Esas personas, de la noche a la mañana, un poco dejan de ser, porque yo digo que somos lo que hacemos. Y cuando dejas de hacer, un poco dejas de ser, ¿no? Pero si tú te pones en la parte de ser el dueño de la fábrica de coches, sí. ¿Qué prefieres? No, porque entonces yo también creo que hemos ido aprendiendo en estos años que para que a unos nos vaya bien, a todos nos tiene que ir bien. Mira, la pandemia yo creo que es una gran lección. Si tú no estás vacunado y tú no estás protegido, no afectas a todo yo estoy mundo. en riesgo. Sí, claro. ¿No? Si tú estás en una situación de pobreza extrema y donde quizá te lleva la realidad a tener que, porque sí hay una relación y tener que hacer cosas incorrectas y meterte al crimen organizado, yo estoy en riesgo. Entonces, para que yo esté bien, tú tienes que estar bien. Esa es una mentalidad muy diferente a la que hemos vivido. Por ahí hay un filósofo que me gusta de Estados Unidos donde critica este tema de la meritocracia. La meritocracia es, no, pues que tenga más el que le pone más ganas y más empeño. El que pedalea más. El que pedalea más. Sí, qué bonito. Nomás que si uno arrancó 100 pasos adelante, ¿no? Pues va a llegar antes que el que pues está sí. arrancando. O sea, entonces, sí es la ventaja. Este filósofo dice, es muy cínico andar jugando a esto de la meritocracia cuando unos nacen con muchas ventajas y otros con muchas desventajas. Mi reflexión es que tenemos que emparejarnos en las oportunidades. Y entonces sí, oye, si este nació acá y este nació acá, yo no creo en emparejar para abajo.
Eso está fácil y vamos bien en eso, ¿eh? Vamos bien en emparejar para abajo. No, ¿Sientes que eso es lo que está pasando ahorita? pues claro, Ajá. 6 millones de mexicanos de clases medias ya se empobrecieron en los últimos 2 años. 15 millones de mexicanos que tenían acceso a los servicios de salud ya lo perdieron. Emparejarse para abajo ¿Qué te provoca es eso? fácil y rápido. ¿Eso qué te provoca? Indignación y molestia. Y frustración. Frustración porque digo, este es un gran país, este es un país con vocación de grandeza, este es un país que podríamos estar todos los días discutiendo entre nosotros y cómo logramos más, y cómo podemos más, y cómo alcanzamos ese México que estamos soñando. Y no, nos están metiendo a ver cómo nos peleamos. Nos están metiendo esta idea de, tú estás mal porque él te fregó. Y no es por ahí. Mira, puedes tú a veces quizá fregar a alguien sin darte cuenta, pero si te das cuenta que fregaste a alguien sin querer, es tiempo de corregir. Te voy a poner cosas... ¿Cómo corriges? Mira, este mundo de hoy es increíblemente positivo otra vez para un país como México. Y te pongo 3 ejemplos. Yo llevo ya como 3 años ya trabajando en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades. Por eso he visto lo de las bicicletas. Y ya llevo 2 años y medio en un programa de televisión que se llama Ahora Futuro México el Mundo, y donde me la paso escuchando todas estas experiencias de las nuevas aplicaciones y del mundo digital y del mundo posible, ¿no? A ver, varias cosas. Una, tenemos una posición geográfica envidiable, al lado de la economía más grande del mundo, sí. ¿no? Sí. Bueno, México ha avanzado en la parte que ha podido ser más moderna. Me voy rápido. México tiene una población de la mitad de los mexicanos, 29 años de edad. Y vivimos en un mundo digital. ¿Quién tiene más posibilidades de incorporarse al mundo digital hoy? ¿Un tipo de 29 años o de 24 o alguien como la edad promedio en Estados Unidos de 45 o 49 en Austria? Sí, eso sí te vas, exacto, si te vas a países en donde... Entonces, hoy en día existe una tecnología y existen habilidades que podemos incorporar para resolver problemas del pasado y conquistar oportunidades del futuro. Y yo veo que vamos para atrás en un mundo, por ejemplo, de las energías renovables, donde sabemos que hay una crisis de cambio climático, donde sabemos que lo de los huracanes es de verdad. Se les ocurre la gran genialidad, vamos a apostarle al petróleo. Fíjate que me enteré que el petróleo es una buena oportunidad. No, Manu, eso era 40 años. Hoy ya no. Entonces, lo que a mí me frustra es ver, pero no me frustra, porque mi manera de quitarme mi frustración es hacer. Es ponerlo como una opción. Exacto. Entonces, pero yo siento que nuevamente se habla como de los que mueven los hilos, ¿sabes? O sea, finalmente hay gente en este rubro que son capaces y que han luchado por esto y tal, que son los que mueven los hilos y toman las decisiones. ¿Qué hacemos los demás? No, qué bueno que lo dices, porque yo desde hace 2 años, y es una mezcla, yo también voy aprendiendo, ¿no? Pero es muy común en México, en el mundo decir, sí, pero ¿quién va? Es que no vemos a alguien no vemos liderazgos, no vemos gente. Yo siempre que digo, ¿no ves liderazgos? Pues ponte en un espejo primero y pregúntate tú qué estás haciendo. Porque siempre queremos ver que alguien responda o haga algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Porque somos muchos más los que no tenemos un puesto y los que no sabemos esto que los que sí están allá arriba. No, es que a ver, primero, eso ya también cambió. Pongo ejemplos. Hoy en día, tú antes estabas... En el mundo corporativo es muy palpable, se ve. Antes estaba la oficina del jefe o la jefa, era la oficina de la esquina, y el chiste era llegar a esa oficina y era señal de estatus. Ya vivimos en un mundo mucho más horizontal, ¿no? Se acaban las oficinas de las esquinas, se ponen estas mesas donde todos estamos trabajando juntos, donde es una economía más colaborativa, ¿no? A ver, ¿por qué si es el mundo hoy? ¿Por qué en la política seguimos queriendo todavía un caudillo o un mesías que nos diga para dónde vamos? Si en el resto de las actividades que estamos aprendiendo a convivir y a vivir de una manera mucho más colaborativa. Entonces, yo digo, lo que necesitamos es asumirnos cada uno ciudadanos, tratarnos también a nosotros mismos con respeto. No podemos 126 millones de mexicanos pensar más que solamente una persona. Mira, en los 30s, cuando México venía saliendo de la revolución, éramos 15 millones de personas. El país era muy violento y los caudillos se peleaban por el poder. Bueno, igual necesitabas una jefe muy fuerte, ¿no? Pero ya no somos eso, somos un México muy diverso. Los problemas en Chiapas no se parecen muchas veces a los de Nuevo León, a los de Jalisco. ¿Qué necesitamos cada uno? Asumir nuestro papel y nuestro propio liderazgo.
todos somos líderes en alguna dimensión, en los medios de comunicación, un maestro en la escuela, un padre de familia en su casa, un estudiante con sus amigos. Todos tenemos capacidad de influir en este mundo. Pero tú así lo haces en tu casa. Así lo hago todos los días en donde yo esté. Ajá. Y comentando y reflexionando. O sea, me refiero a que si tus hijos saben que son capaces de llegar contigo a decirte que algo no les gusta. Ay, claro que sí. O sea, y júralo que no hay ninguna timidez. No, bueno. Por eso, no. ¿cómo se hace eso? O sea, es decir, ¿cómo le dices, cómo enseñas a tus hijos que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, que puedes exigir tus derechos, no por llamarlo así, Pues diciéndolo y que te ven ellos que lo estás haciendo y que lo estás peleando y que lo estás, o sea, que estás tú por eso. Ajá. A ver, yo creo, regresando a algunos temas, yo creo que todos tenemos que tener una educación de calidad para poder competir en un mundo que está cambiando constantemente. Entonces, por ejemplo, para mí la educación, hoy lo pensaba, es como si fueran que te pones unos anteojos. Una buena educación te permite ver los riesgos que vienen, entonces pues, hacerte un lado, pero también te permite ver las grandes oportunidades que tienes. Una población que no esté bien educada ni ve los riesgos, no se sabe defender, pero tampoco ve las oportunidades. Entonces en México tenemos todos que darnos un nivel de educación consistente con el mundo de hoy, que no se parece al de hace algunos años. Pongo un ejemplo, le decía yo a un maestro hoy, le dije, a mí si hoy me pusieran a aprenderme las capitales de la República o las capitales de los estados, me parecería absurdo porque existe Google. Sí, ¿no? ahí te metes y buscas inmediatamente cuál es la capital. Pero en cambio, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cómo usar la computadora, cómo ser espíritus más autocríticos, cómo, por ejemplo, escribir mejor, hablar mejor, ser más asertivos. En México, como que te decimos una cosa, pero te quise decir la contraria, ¿no? Entonces, lo que voy es que nos tenemos que dar capacidades y habilidades para que en este mundo salgamos con éxito. Y estoy convencido, porque lo digo en serio, que si nosotros como mexicanos nos propusiéramos en esta generación, en los próximos 20 años, ser un país desarrollado, ser un país de clases medias y ser un país en libertad, podemos. Y por eso yo digo, no es nada más de que podemos, debemos, porque ahí te va la bicicleta. O somos eso o nos vamos a acercar más a Venezuela. Estamos en esa disyuntiva hoy en día en el México de hoy. O decidimos ser un país desarrollado, que es un país más justo, más parejo y de clases medias y en libertad, o nos dejamos llevar a la inercia para acabar como los venezolanos. Y yo por lo menos no quiero pensar que no hice el esfuerzo que a mí me tocaba para que eso no pasara. ¿Y el esfuerzo que estás haciendo es eso, de ponerte como candidato y llegar a la presidencia? Vamos por partes, yo creo que vamos por partes. La primera parte es porque no estamos ahí, y también las leyes mexicanas en eso son peligrosas. Es que se postuló acto anticipado de campaña. No, no estamos ahí. Estamos en la etapa... No, me refiero a un deseo, y creo que además... tu deseo, finalmente, por lo menos para mí, es legítimo después de haber visto a tu padre hacerlo. O sea, no es algo, no que se te ocurrió y dices, yo quiero sentarme en esa silla, ¿no? Es todo este proceso y además, ¿cómo te afectó? O sea, voy a que a ti el apellido de la Madrid, el sexenio, con esa afinidad, pues le va a tocar a tus hijos. Sí, a ver, esa es una parte que no te crees que es muy positiva. O sea, esto es a donde voy. Pues sí, no es. A ver, sería mucho más cómodo no estar corriendo riesgos, no meter a tu familia a correr riesgos, pero eso sería solamente pensar en la comodidad del corto plazo y no estar trabajando en lo único que los mexicanos a todos nos puede dar viabilidad es tener un mejor país. ¿A qué riesgos te refieres? Pues hoy hay de todo, ¿no? Expuesto. No vivimos en un país hasta medio bastante inseguro. No vivimos en un país donde hay gente que aparentemente es intolerante a la crítica. ¿El hecho de llevar el apellido de la Madrid ya te hace vulnerable? ¿Más vulnerable, digamos, que a otros? No, eso no. ¿No? ¿Nunca lo viviste así? No, nunca. No. A ver, yo en ese sentido, no solamente repito, me siento muy orgulloso de mis antecesores, pero también me generó un sentido de responsabilidad, ¿no? Pero yo lo que me gustaría que todos reflexionáramos es que sí podemos tener un mucho mejor país que el que tenemos, pero no lo vamos a alcanzar si no nos unimos a escucharnos por lo menos, a dialogar, a compartir diferentes enfoques, puntos de vista y tratar de encontrar consenso.
Sí, pero eso, y perdón, pero yo lo escucho como nuevamente de la gente que mueve los hilos. Todos podemos mover los hilos. Sí, es que esa es mi primera... Yo lo que veo es esto que hablas de las bicicletas y que me gusta mucho esa analogía. Okay. Yo sí quiero, por ejemplo, dejar mi automóvil y agarrar la bicicleta y ser más consciente con el medio ambiente y moverme de otra manera. Seguramente has visto las ciclovías que existen en la ciudad. Sí. Bueno, no hay que saber andar en bicicleta, hay que ser alpinista. Sí. Algunos lugares más que otros, en algunas zonas están mejores que otras. Bueno, sí. Por eso. Sí. Pero entonces es cuando dices, ¿cómo voy a cambiar yo una forma de vida con todo y que quiero hacerlo cuando lo que está expuesto afuera no me da la oportunidad de hacerlo? Ahí te va. Ok, y tengo otra. Sí. Yo tengo una familia, nosotros en mi familia somos 5, ¿sí? Tengo 3 chavos, mi esposo y yo. Cada uno trabaja en otro lugar de la ciudad, sí. Cada uno estudia en otro lugar de la ciudad. ¿A dónde me sitúo para que los 5 podamos agarrar la bicicleta? Bueno, a ver, hablando un poco de tema de... Pero lo estoy hablando no en la bicicleta. No, estoy hablando un poco de ciudades, porque es el tema. ¿Pero qué hago? ¿Para dónde me muevo? A ver, yo creo que primero el mundo es cada vez más urbano. Primera cosa que hay que tomar en cuenta. Donde se da el desarrollo, donde se dan las oportunidades, donde se intercambia la cultura, donde enriquecemos nuestras vidas, tiende a ser en las ciudades. Y esa es una tendencia mundial. ¿No? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo mejoramos la calidad de vida en nuestras ciudades? ¿No? Y en general, de las cosas que yo he estudiado aquí en el TEC de Monterrey, hay muchas cosas que nos han dicho, pero no las hacemos del todo. Pero ahí va. Por ejemplo, Milán. El artículo que quizá habrás visto. 750 kilómetros de ciclovías se están construyendo en Milán de aquí a unos 15 años. Pero esas cuestan. Pero también cuesta estar contaminados del aire, también cuesta a la salud tener contaminación ambiental. En la zona de Tula... Eso es como esta información que te entra por un oído y la otra que te entra por otro. Pues, así lo estoy sintiendo yo. Sí, bueno, no, cuesta muchísimo hacer ciclovías, pero cuesta muchísimo pagar lo de la salud. Entonces, ¿en dónde se revuelven? Yo lo resumiría en entrar a ver calidad de vida. Todos queremos vivir con mejor calidad de vida. Pues vamos por partes. Oye, ¿vivir en una ciudad contaminada es calidad de vida? Pues no, te mueres, te enfermas de temas respiratorios. Pasar 2 horas de tu día en el transporte público, yendo a trabajar y otras 2 de regreso, ¿es calidad de vida? Pues no. Entonces, no es muy difícil saber qué es calidad de vida. Entonces dices, bueno, si lo que queremos son un aire más limpio, si lo que queremos es, por ejemplo, acortar los tiempos que perdemos, en general hay ciudades que lo que están haciendo es, vamos a volver a tratar de densificar, vamos a tratar de vivir más en los centros de las ciudades, pero además nos vamos a mover de una manera mucho más limpia y mucho más práctica. Milán, 750 kilómetros están construyendo. Alemania, y creo que Berlín, pretenden que sea la ciudad, digamos, y del tamaño de Manhattan, hacer toda una zona donde prácticamente sea movilidad de este tipo. Porque sí se puede. Sí, pero a lo que me refiero es, de verdad, y perdón que te interrumpa, pero a lo que me refiero es que todos suenan como estas promesas y como cosas lindas. No, o sea, no que las vayan a hacer, sino... A final de cuentas, cuando alguien sale y dice, voy a construir 750 kilómetros de ciclovía, dices, ¿por? O sea, ¿por qué te vas a gastar ese dinero en construir estos kilómetros de ciclovía cuando hay tantas personas que se mueren de hambre? O cuando la educación no es de excelencia para todos, o por lo menos de calidad. Cuando los seguros, cuando los servicios médicos están como están. Ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Cómo tomas la prioridad de una cosa con la otra? A ver, yo creo que hay varias formas. Otra vez, escuchar. Primero es escuchar. Yo creo que mucho es escuchar qué quiere la gente. Pero también tú tienes la obligación, si tienes una opinión de los temas, también tienes la obligación de poner sobre la mesa lo que a ti te parece lo que tú crees que es más importante. Y seguramente vas a acabar llegando a una combinación entre lo que para ti creer es más importante y para lo que la gente es importante. Te pongo ejemplos. ¿Hay manera de mediar eso sin que sea...? Se tiene que mediar. Esa es, si me permites, aunque suene a comercial, pues esa es la buena política. La buena política es escuchar a las personas, escuchar las alternativas, tratar de generar consensos y después hacer buenas políticas que te lleven ahí, buenas herramientas. ¿Qué tema quieres que toquemos? ¿Educación?
¿Tú crees que los padres de familia no creen que la educación quizás sea la inversión más importante que van a hacer en sus hijos? Sí. Pero no tenemos la obligación de algunos de decirle, sí, pero fíjate que hoy en día no necesita tu hijo tener una licenciatura para tener un mucho mejor nivel de vida y mejor nivel de ingreso. Porque hoy, por ejemplo, necesitamos menos abogados y contadores y necesitamos mucho más expertos en manejo de datos e inteligencia artificial. Esa es obligación de uno de poder transmitir esa información, aunque un padre de familia siga pensando que su hijo tiene que tener una licenciatura. Ahora, ¿qué pasa si al con la final del día credibilidad? decide, ¿Cómo te ganas la credibilidad? Porque en ese caso yo te diría, ¿cómo te creo? Que lo que me estás diciendo... te traigo evidencia. Ajá. Te traigo evidencia. O sea, con pruebas. Pues con pruebas. Y esto, por ejemplo, estos programas de televisión que yo he estado haciendo, ahí aprendo. Entonces me dicen algunos, mira, Enrique, hoy en día, me lo dice la gente. Entonces yo transmito. Hoy en día una persona que tiene experiencia en informática entre 2 y 5 años gana entre 20 y 40 mil pesos mensuales. Si además sabe inglés, lo triplicas. O sea, vas viendo como todos los beneficios de tener el camino como está. Lo transmito. Y eso pues es mucho más dinero que los 7 mil pesos mensuales del mexicano promedio. Pues no te creo, pues googlealo, pues búscalo tú y verás que sí. O es más, ve el programa que te dije y te lo voy a enseñar. No me lo inventé yo, me lo está diciendo la gente. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú diferente con esto de la pandemia? Ahorita que estás hablando también, por ejemplo, del retroceso. Si hubieras estado... Varias, se me ocurren muchas. Primero, te lo doy la primera y que no se hizo y se sigue sin hacer. Era pruebas, pruebas, pruebas. Porque solamente haciendo pruebas podías tú detectar quién estaba infectado y solamente al que estaba infectado, entonces les decías, pues pase usted a su casa a retirar. Aislarlo. Como jugamos en el mundo de que aquí no pasa nada, y como lo que no se prueba pues no existe, pues vamos a hacerle como que no hay enfermedad. Seguimos un poquito en la misma, ¿no? Es más, ahora nos dicen, fíjate qué genialidad, nos dicen, si usted se siente medio mal, ya ni se haga la prueba, váyase a su casa y enciérrese 7 días. Oiga, ¿de qué voy a trabajar? Ahí son detalles que luego vemos, ¿no? Entonces, pruebas, pruebas y pruebas. Es como lo resolvieron en Corea, como resolvieron esos temas, se metieron a hacer aplicaciones y la persona que resultaba positiva, pues se aísla y ese ya no está contaminando por lo menos a 5 o 6 más. ¿No? Esa es una importantísima. La otra, nos tenemos que vacunar. Sí o sí. Pues como chiste, yo decía, como dijo la monja, dijo que todos, ¿no? Dijo que todos. O sea, hoy en día, 50% de los mexicanos traen 2 vacunas. Los demás traen 1 o menos, le hace nada. Entonces vamos a ponerlo en español. Solamente el 50% de los mexicanos está vacunado. A 2 años de distancia, a 2 años. Y todavía mexicanos que dan las gracias. Por recibirla. Gracias por la vacuna. Qué detallados, hombre, es que en serio que, ¿no? Qué bien esto de las vacunas. Pues ¿cómo que bien esto de las vacunas? O sea, ¿eso te enoja? Muchísimo. Me choca mucho que le vea la cara a la gente de tonta. Me choca. Y me choca que algunos se dejen tratar como tontos. Sí me molesta. ¿Para qué te digo que no? No, está bien. ¿No? O sea, sí me molesta. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, a ver, en un país donde se llevaban a cabo 100 millones de vacunas al año, porque vacunábamos 100 millones de personas al año, ¿cómo que vamos a 2 años de distancia y llevamos el 50% de la población vacunada? Ahora que apareció el Omicron, cuando ves lo que dicen algunos científicos internacionales, el Omicron para efectos prácticos es como si te quitaran una vacuna. Entonces los que llevan 2, pues llevan 1. Por eso tenemos que tener 3, pues para que como que llevemos 2, ¿no? Entonces, pues sí. A ver, otra, pues ser responsables. Yo creo, el tema, ¿no? Que nuestro genio que tenemos en el tema de salud, no, fíjate que esto de la... Pero ahí es donde yo te hablo, por ejemplo, de quiénes son quienes manejan los hilos y la autoridad, como si fuese en tu casa. O sea, es decir, tus hijos te pueden traer pruebas y decirte que no se quieren vacunar, que ya escucharon en la escuela que no les late, que van a meter cosas a su cuerpo, que ellos son nada más son veganos y se meten puras cosas naturales y no se quieren vacunar. Y tú por el otro lado tienes pues otra información de cómo la vacuna puede no nada más cuidarte a ti, sino cuidar a los demás. Pues ¿Los obligas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que te voy a decir un poco lo que están haciendo algunos países, ¿no? O sea, dicen, igual yo no te puedo obligar a que te vacunes. No te pero puedo entonces no te dejo entrar a un lugar donde esté cerrado y donde vas a convivir con más gente. Pues así de sencillo. Mira, yo creo muchísimo en la libertad, ¿no? La libertad. Pero también desde muy chavo aprendí que mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces vamos a comparar libertades y derechos. Yo tengo derecho
¿Yo le pegué? Ya habrá sonado No, pero algo. no importa. Yo tengo derecho a no vacunarme. Sí, pero yo tengo derecho a conservar la vida. ¿Cuál va a mano? ¿Cuál va arriba? Ajá. Yo tengo derecho al capricho de no vacunarme. Sí, pero yo tengo derecho a cuidar mi vida y la de mi familia. Son derechos diferentes. Entonces, como yo tengo derecho a cuidar la vida y creo que la vida va arriba, pues entonces no vas a poder hacer estas cosas mientras no te vacunes y se acabó. ¿Y cómo vives hoy en día en este país en donde no están las reglas como tú pretenderías Yo creo o que como tú propondrías que primero yo estuvieran? de lo que veo en general, Ajá. en el caso nuestro para aplicarlo, yo creo que la gran mayoría de la gente, si tiene la vacuna disponible, sí está dispuesta a ponerse y se la están poniendo. Ajá. Yo he ¿Y a visto- dónde no llega? pues el tema es que llegue, Ajá. es un tema de logística, ¿no? Pues cómo no va a llegar. Bueno, sí, pero esa es la pregunta que nos hacemos todos. O sea, finalmente, ¿cómo no llega? Bueno, pues porque O no sea, llega. Pues porque no llega. Bueno, pues tú porque dime, hay que a echarle lo mejor tal- porque están hay que ech- pedaleando por la ciclovía esa que no puedes subir y que es... Pues ojalá fuera o un tren. Ajá. Ah, porque yo preferiría ahorita, creo que es más importante para México tener vacunas para todos al 100% que un tren a medio acabar, ¿no? Sí, sí, a ver, sí, de que hay recursos que se podrían estar utilizando de manera mucho más inteligente para atender el problema más apremiante que tenemos hoy en día, que es el de la salud, sí se puede, claro que se puede. Y ese es otro tema, ¿no? En México. A ver, los recursos públicos pues no son infinitos, son finitos. Sí nos compete a los mexicanos pensarle un poquito más y decir, oye, pues ¿dónde es donde deberíamos estar metiendo el dinero? ¿En serio que ahorita meter dinero en una refinería que además creo que es submarina porque se inunda? ¿En serio creemos que es la prioridad cuando no hemos... ¿Pero qué hacemos? Mi pregunta Pues es, ¿qué opinar, hacemos lo como que estamos mexicanos? haciendo, ¿En dónde? opinando, Exacto, pero hablando, ¿cómo? expresando en Ajá. las redes sociales, hablar con el diputado, votar en contra de los que no estás de acuerdo, expresarse. Lo único que Pero no vuelvo puede uno hacer entonces a es mi pregunta. resignarse. Claro, pero vuelvo entonces a mi pregunta inicial Sí. de cómo llegamos a este programa. ¿Cuánta gente conocemos de manera personal cuando vamos a votar por ellos? Bueno, pues esa ya también estaría nuestra. Ajá, pero Todos. ¿cuánta gente tiene internet para acceder No, a...? ya muchos, el 70, No, sí, bueno. sí. Pero ¿cuánta gente tiene eso? ¿Va a dejar de trabajar 2 horas o va a dejar de dormir o va a dejar de ir por sus hijos para meterse a buscar esta información bueno. que le va a decir quiénes los senadores o los Te diputados doy mi que están opinión, yendo por... te doy mi opinión. Yo un poco lo que platico con mucha gente, con estudiantes, con empresarios, todo. Mira, el mundito donde tú pensabas que si tú te dedicabas nada más a estudiar y con eso cumplías y ya era suficiente, Tu se obligación. acabó. Ajá. El mundito donde tú pensabas que si nada más cumplías contigo y con tu familia, si eres un buen empresario y da trabajos, se acabó. Lo que tenemos todos que dedicarles algunas horitas al país. Porque tu empresa no va a subsistir si no hay país. Tú como joven no tienes futuro si no hay país. ¿Sí? Entonces, es un tema simplemente de que todos tenemos que reconocer que para que tengamos éxito individual necesitamos un país con las condiciones adecuadas para que lo hagamos. Yo pongo un ejemplo y digo, a ver, ¿a quién le va a ir mejor? ¿Un cuate de 10 en Uganda o un alemán de 8 en Alemania? ¿No? Bueno, pues el de alemán le va a ir mejor porque hay un país con reglas, con instituciones, en fin. Entonces, los mexicanos tenemos que reconocer que le tenemos que dedicar un rato a empezar a entender los problemas del país y empezar a aprender a tomar posición sobre los temas. Se acabó eso de que pues, yo trabajo y pues, yo le echo ganas y pues Dios quiera. No. Pero esa es una formación que tú tienes. Bueno, y si la tengo, por eso la comparto. No, que la compartas, pero quiero decir, hay mucha gente a la que por intereses, por tiempo, o sea, son bueno, cosas pero que... mi obligación es decir, No, claro. por eso estoy en esto. A Pero ver. es una obligación también, digamos que los mismos que van a mover los hilos, presentarse de esta manera y no hacer esto, las promesas de campaña, sino decir quiénes son, cuáles son tus valores, cuáles son, a dónde ves, qué es lo que vas a hacer, pero no como promesas, sino Sí, qué sí. estás haciendo ya, hoy en día. Primero esto, como reflexiones, Ajá. ¿no? Yo creo, a ver, ahí te va un ejemplo también que yo creo que he ido aprendiendo. Un liderazgo tradicional es un liderazgo castrante. Es un liderazgo donde dicen, yo sé todo, Es de los caudillos yo famosos sé que todo hablas, ¿no? y que tú no no te escuchan a nadie preocupes, más. déjamelo a mí, tú no te preocupes, es más, no te despreocúpate que yo sé a dónde debemos de ir. A mí ese me parece absurdo y otra vez falto de respeto a uno mismo. Sí, lo has dicho varias veces, Bueno, pues, incluso lo en la pienso. historia, incluso ¿No? en la historia que mandaban matar y asesinar a sus opositores. ¿No? Ajá. ¿En qué creo yo en un liderazgo diferente? Ese es el que a mí me gusta ejercer. Un liderazgo que me gusta es decir, vamos a poner sobre la mesa que tenemos problemas, vamos a conversar. Y ahora juntos vamos a conversar sobre las posibles soluciones. Un líder de hoy, un líder moderno,
es el que invita a la gente a reflexionar sobre sus problemas y las posibles soluciones. Un líder a la antigüita es, yo tengo todas las respuestas y ustedes ni se molesten ni participen. Así la veo yo. ¿Estamos viviendo en uno moderno o uno a la antigüita? Uno está viviendo a la antigüita y los mexicanos tenemos que vivir uno moderno. Los equipos inteligentes, cómo funcionan las empresas exitosas hoy, cómo caminan los equipos. Es más, esto también lo he ido aprendiendo. ¿A qué se dedica el directivo de la empresa cuando llegas a un directivo, ¿a qué se dedica un directivo importante? Fíjate a qué se dedica. A reclutar los mejores equipos posibles. Eso se dedica. No sé dónde lo leí. Dice, ¿a qué se dedica un CEO, el director de una empresa? ¿Cuál es su chamba? Reclutar a su equipo. Porque si tienes un buen equipo y tienes una visión clara, el asunto camina. Entonces, pues nosotros en México somos un gran equipo y cada uno de nosotros tiene que jugar su papel y sacar su mejor liderazgo. A ver, los que somos padres de familia no podemos no pelear por mejores condiciones para que nuestros hijos prosperen. Pero incluso el que no tenga hijos, ¿por qué no va a tener el derecho a tener un México mejor para prosperar? Y prosperar, según yo, son dos cosas. Cubrir tus necesidades básicas, pues que cada quien tiene las suyas, pero la otra, ser quien cada quien quiere ser. Y en un mundo donde vamos a vivir un chorro de años, pues igual iba a haber una época donde quieres ser cantante. Pero de repente va a haber otra época donde dices, no, y ahora quiero ser, por ejemplo, abogado. Y ahora quiero dedicarme a conservar el medio ambiente. Entonces tenemos que vivir en un país donde cada quien pueda ser quien quiere ser. Pero para que tú seas quien quieres ser, yo tengo que colaborar. Eso es algo también diferente del mundo de hoy. Es un mundo colaborativo. Para que tú puedas hacer lo que quieres hacer, yo tengo que colaborar. Y para que yo quiera ser quien quiera ser, tú me tienes que ayudar. Es un mundo diferente. Es un mundo menos individualista, más colectivo, ¿no? Más de corresponsabilidades, y o le entendemos o le entendemos. Otro ejemplo, cambio climático. No, pues no pasa nada. No pasa nada. Sí, lo que uno hace es finalmente la suma de todo lo que se va construyendo, ¿no? Para todos. Mira, dos ejemplos que pondré. Dos. Ajá. A ver cuál pega. Todo uno de nosotros somos una pieza de un rompecabezas. Ajá. Cada mexicano somos una pieza de un rompecabezas. No lo vamos a cerrar, sino todos podemos trabajar juntos. Y ahí te va otra más religiosa. Ayer que fui a misa, porque de vez en cuando me doy mi vueltecita, ayer en el Evangelio hablaban del cuerpo, ¿no? Todos somos parte del cuerpo. Entonces, al final del día, todos tenemos un rol que jugar. Quitémonos la idea de que no pintamos. Quitémonos la idea de que yo no puedo hacer una diferencia. Todos podemos y debemos hacer una diferencia. Así lo veo yo. ¿Para qué te digo otra cosa? Me voy a ir a otro lugarcito nada más porque seguramente se nos está acabando el tiempo y quiero saber cuál de todos los lugares a donde has estado te has sentido más cómodo como de manera profesional. ¿Cuál es el lugar en donde has tenido más satisfacciones, en donde te sientes más, quizás siendo pieza indispensable del rompecabezas, pero que lo sientas, no que lo sepas? A ver, yo creo que todos han aportado, todos, porque al final del día esto es una cadenita que de repente, si no hubieras hecho tal cosa, pues igual y no estarías acá y no estarías allá, ¿no? Yo creo que todas han aportado. He tenido la suerte de trabajar en diferentes alternativas. Por cierto, la mitad de mi vida ha sido sector público, pero la mitad ha sido sector privado, ¿eh? O sea, no soy un funcionario nada más. Sí, cambia mucho. Y sobre todo en un país donde existe tanto prejuicio, ¿no? El del gobierno, son empresarios. Y los empresarios son políticos. Entonces, cuando tú logras estar en los dos mundos, tú entiendes y sabes cómo piensan los dos y sabes cómo conciliar. O sea, yo creo que al final de la vida me ha dado la oportunidad de volverme una especie como de facilitador. Yo sé cómo piensas tú. Y sé qué incentivos tienes tú para hacer lo que quieres hacer. Sí, pero también te quiero hacer conciencia de que también existen otros criterios y estos otros valores. He sido legislador, fui diputado. Entonces también entiendo cómo piensa un legislador, ¿no? Entonces, soy académico. Entonces, justamente lo que necesitamos más bien es cómo nos conciliamos, hombre, no cómo nos peleamos. Justamente lo que necesitamos es cómo logramos ponernos de acuerdo. Te va a sonar cursi, pero yo como a veces veo México, es como la suma de las familias, es como la gran familia mexicana.
¿Y en serio tú crees que es viable una familia que se la pasa peleándose todo el día? Oye, pero existen. Sí, y son absolutamente disfuncionales. ¿Está bien? ¿No? Pero existen y posiblemente es la familia en la que te tocó. No que no lo quieras conciliar tú, pero es la familia que se están peleando papá y mamá o los hermanos y tú, por más de que, no, vamos a juntarnos y vamos a arreglar y vamos... Pues sí, pero siempre hay, quizá, no sé, el de Libra, ¿no? Siempre Ajá. hay el que dice, sí, pero a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Ajá. O sea, porque al final del día, a ver, si existen esas disfuncionalidades en muchos casos, es porque no han tenido la capacidad de sobreponerse, no es porque no quisieran hacerlo. O sea, ¿no? Lo que no me hace mi sentido es que muchas veces de donde tendrían que venir los llamados de la unidad, venga la polarización. Yo no me imagino que yo llegue a mi casa y le diga a mi hija, híjole, no sabes de ti lo que anda diciendo tu hermano, pero bueno, no te lo creas. Y me voy con el otro, no hombre, no tienes una idea de lo que piensa de ti fulano. ¿Cómo va a ser? Yo cuando los veo pelearse, a ver, tranquilos, vamos, con calma. O sea, a uno le toca conciliar y tratar de generar un ambiente de armonía para vivir en paz y a gusto. Pues, ¿o qué quién quiere vivir en pleito? Perdóname, el que anda viviendo en pleito, ¿para qué le sigo? Síguele. No, normalmente hay gente... Pero entonces tú lo que estás diciendo, quiero entender, es como de hacer primero el cambio de manera micro para hacerlo macro. O sea, que nos volteemos a ver a nosotros en nuestro ambiente de trabajo, y podemos en nuestra cambiar. casa, y esa es la manera como de empezar a hacerlo macro, quizá. Sí, la verdad es que sí. Es que no hay de otra. Ahí pone una caricatura que dice, ¿quién quiere el cambio? Todos alzan la mano. Ah, sí, claro. ¿Quién quiere cambiar? Pues ya menos. Sí. ¿Quién quiere liderar el cambio? Pues ya nadie. Ajá. ¿Quién quiere liderar un cambio donde nadie quiere cambiar? ¿No? Pues no es lógico, ¿no? Pero ¿Tú dónde estás en eso? Yo quiero promover que la gente quiera un cambio para un México mejor y en ese me sumo. O sea, ¿tú quieres liderar en...? Pues ya liderar en el sentido que te estoy diciendo. Sí, por eso, pero me refiero a esto, con la gente que quiera cambiar. Sí. Ajá. También he aprendido yo en la vida que uno trabaja con quien se deje. Ajá. Y no tienes por qué preocuparte de que, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en lo que tú dices. No, a ver, ¿tú estás de acuerdo en lo que tú piensas? Pues a darle, a avanzar y a caminar. Y en el caminito vas viendo. No se trata de, hasta que haya un consenso le entramos todos, no. Pero a ver, si queremos y que estoy convencido que lo hay, si queremos una mejor versión de país, todos tenemos que sacar una mejor versión de cada uno de nosotros. Si no, pues no entiendo entonces de qué se trata pensar que vamos a cambiar. Si queremos sacar la mejor versión de este país, que será un país más justo, más solidario, más parejo, de más progreso, todos tenemos que cambiar para ir hacia allá. Y si no todos, la mayoría. ¿Cómo en tu casa micro lo haces para que vayas haciéndolo macro? Sí, pero además, fíjate, no estamos tan micro. Tú y yo estamos en un programa de televisión que será visto por mucha gente. Entonces no estamos ya nada más platicando de cómo hacerlo en nuestras casas. Estamos compartiendo esta información con mucha gente. Yo por eso creo en la importancia de los medios. ¿Sí? Medios que a mi juicio, si me lo permites, también tenemos que aprender a darle una versión más justa a los mexicanos. A veces tendemos a darle nada más la versión mala, ¿no? Narco, corrupción, inseguridad. Y el otro, el que progresa, el que compite, el que sale adelante, el exitoso, el solidario, todo eso es nuestra realidad. Y como mexicanos tenemos que aprender a ver toda nuestra realidad. Quien no reconoce el gran país que tenemos, pues no puede aspirar a que tengamos uno. Entonces, a nosotros nos toca, a los que tenemos esta oportunidad, no por desconocer los problemas, tenemos que hablar de las oportunidades, del lugar a donde podemos ir. Pero también sabes que hay límite. Si no lo hacemos en esta generación, yo creo que se nos va. Y el mundo no nos está esperando, ¿eh? No están diciendo, a ver, vamos a ver qué hacen los mexicanos. No, el mundo está caminando. ¿A qué te refieres con esta generación? Es nosotros, todos los que estemos ahorita conviviendo en esta etapa del país, desde alguien que tiene 10, 12 años hasta un adulto de 80, somos esta generación. Esta es la generación que nos toca construir un México mejor, porque nunca ha habido mejores condiciones para construir un México mejor. Y nos toca, hombre. ¿Has pensado alguna vez irte de México? No, sería mi última opción y mi última alternativa. ¿Y por qué lo harías? Porque sí lo estás hablando como una última opción. ¿Qué te tendría que empujar a eso? Pues que no pudimos hacer esto que platicamos, que no pudimos generar suficiente conciencia en el país y nos quedamos en un país de abandono. Pero yo sí sé lo que pasó en países como Venezuela, yo sí lo sé. Ajá. ¿Y cuál sería la alarma para decir,
esto no va a suceder, me tengo que ir. Pues yo no es un escenario que esté pensando que vaya a pasar, Ajá. entonces ni lo quiero ni pensar, porque uno también es lo que uno piensa, entonces eso no lo pienso ni pensar. Yo pienso que quiero ver un México y unos jóvenes que están deseosos, los veo con los que entrevisto, que están deseosos de un mejor país, que hagan un mejor esfuerzo por conocer este país que puede ser grandioso y que no nos rajemos para construirlo y para hacerlo así. Que no nos rajemos. Y ahí estás subido en esa bicicleta. Así te veo, pedaleando. Pedaleándole muy duro. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes. Enrique de la Madrid vino con Alex. Muchas gracias. Gracias, Alex. Muchas gracias.